Hola, buenas tardes. De nuevo con todos ustedes en el programa de Opción Sanpedreña, que como saben, un martes sí y otro no, estamos con todos ustedes. Hoy nos acompaña la responsable de Cultura, Enseñanza, Patrimonio Histórico y Juventud de San Pedro Alcántara, Gemma Midón. Buenas tardes, Gemma. Muy buenas tardes, Pepe. Bueno, una satisfacción porque hacía tiempo que no te entrevistaba, ¿no? Y bueno, en esta ocasión pues tengo la oportunidad de hacer preguntas relacionadas fundamentalmente de las actividades que desarrolla en esta nueva etapa. Digo nueva etapa porque de todo es conocido que Gemma llevaba la responsabilidad de cultura en todo el municipio, pero en esta nueva ocasión, pues la responsabilidad ha recaído exclusivamente en San Pedro Alcántara en estos 4 conceptos. Voy bien, ¿no? Exactamente, muy bien. Bueno, me gustaría, ¿qué tipo de diferencia encuentra en esta nueva situación? Y la decisión, quisiera que me fueras sincera, ¿no? La decisión ha sido aceptada tanto en cuanto, es una opinión mía, dedicas quizás más tiempo a San Pedro Alcántara en estos temas, en estas modalidades. Bueno, ha sido, yo creo, primero decirte que sincera intento serlo siempre. Y desde luego en este caso pues lo voy a seguir siendo. La decisión de que finalmente yo me estuviese solamente en San Pedro fue una decisión que así tomó Rafael Piña, en este caso el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara. Él llevaba ya mucho tiempo esperando que yo solamente estuviese en San Pedro, así me lo había pedido muchas veces, pero yo siempre le decía que no, que quería también estar en Marbella, pero bueno, finalmente, cuando ya hay un cambio de gobierno, pues es el momento en el que ya hablamos y pues como te digo, definitivamente me quedo en San Pedro con esas 3 áreas que ya llevaba en Marbella, que eran cultura, enseñanza y patrimonio histórico, y además pues ahora en San Pedro también llevo juventud. Juventud, para no aburrirte, vamos. No me aburro para nada, porque además sí es verdad que es una delegación que además que me encanta, porque son temas que me gustan mucho, me encanta muchísimo programar en todas las disciplinas culturales, pero desde luego que juventud también era un reto. Yo creo que la gente joven es muy capaz, tiene mucha demanda y creo que tiene poca oferta. Ellos demandan mucho, pero se les oferta creo que poco o quizás no lo suficiente para llegar a todos, ¿no? Porque es verdad que a toda la gente joven, como a los adultos, a todos no tiene por qué gustarles lo mismo. Entonces sí que hay que hacer, digamos, ese planteamiento, esos estudios para saber dónde hay que incidir más para llegarle a todos, ¿no? Porque sí, verdad, el otro día además hablaba con unos chicos después de la batalla de gallos, si quieres después hablamos de eso, de que por fin se hacía algo que a ellos les gusta y que pueden estar, digamos, haciendo pues un ocio sano, que en este caso pues estaba relacionado con el rap y con el hip hop, y en definitiva pues trabajar con ellos mano a mano. Además ya digamos, he abierto canales para poder tener y consensuar con ellos futuras actividades y eventos, porque yo creo que hay que escucharlos, ¿no? Es muy importante escucharlos, porque no podemos tener esa idea que muchas veces se escucha desgraciadamente de que la gente joven, si se escucha y se lleva a la práctica, te equivocas menos. Totalmente, porque se hacen cosas es una opinión personal. No, y lo pienso, yo también lo comparto contigo, ¿no? Yo creo que, como te estaba diciendo, que no se puede tener siempre la idea, o en muchos casos la idea, de que la gente joven pues como que no tiene futuro, se dicen cosas, verdaderas barbaridades muchas veces, ¿no? Y yo creo que es al contrario, que tienen mucho potencial, como te decía, pero que hay que ofrecerle cosas, que hay que darle oportunidades de ocio, de formación, de cultura, de deporte, de voluntariado. Yo creo que hay que trabajar en eso, y quizás durante mucho tiempo pues no se le ha prestado, no solamente en este municipio, te digo, a nivel general, no se le ha ofrecido lo que ellos realmente están demandando, lo que ellos realmente necesitan, ¿no? Que además son los años más importantes dentro del desarrollo personal de una persona, que es la adolescencia, ¿no? Entonces pues en eso estamos trabajando. La verdad que es un reto, pero estamos haciendo muchas cositas muy agradables, muy buenas para ellos. Porque ni más ni menos estamos hablando de conceptos de primerísimo orden en la vida de un ciudadano o ciudadana, ¿no? Como es el tema de la cultura y la educación. Siempre se ha dicho que un pueblo, una ciudad, o un hombre, una mujer con una cultura y una educación avanzada es más libre, ¿eh? Eso es
cierto como la vida misma, ¿no? Y entonces, llevándolo al terreno de San Pedro, de todo es conocido que San Pedro tiene su propia idiosincrasia como pueblo y tal, eso no hay quien lo borre ni quien lo quite, ¿eh? Pero en esta nueva etapa el reto viene a ser mayor, en una opinión mía, hacia ti, porque tienes que dar forma, ¿eh?, al tema de la cultura, la enseñanza, al estilo San Pedro, a ver si me entiendes. ¿Y qué ocurre? Eso no deja de ser un reto porque antes decía los jóvenes, la demanda, toda la historia y tal, pero yo, mi opinión es que nunca el tema de la cultura, la enseñanza, se debe de aplicar de arriba abajo, sino de abajo arriba, porque hacer cimientos. Es complicado darle forma en San Pedro de Alcántara a este concepto que te digo. Es, como te decía, un reto, es un verdadero reto porque te cuento, en San Pedro, además tú lo conoces mejor que yo, San Pedro era un referente cultural en los años 80 y 90, cuando estaba la UP, cuando se hacían festivales de calle, cuando se hacía teatro, cuando se hacía música, se ha hecho de todo y era, como había te digo, un referente. Una participación, que es lo que vale. Sí. De hecho han salido artistas como Isma la Bruja, como Pepón Nieto, Juan Campo, Mercedes Carrillo, te puedo hablar de muchísimas personas que hoy en día se dedican de manera profesional al tema de la cultura. Después hubo un tiempo político, que todos sabemos el que fue, que arrasó con muchas cosas, que arrasó con muchas tradiciones, y arrasó también, por supuesto, con cultura en San Pedro. Con 15 años negros. Yo no voy a profundizar, pero yo creo que todo el mundo, y además tú bien lo has dicho, pues desgraciadamente sucedieron muchas cosas negativas en este caso para el progreso y el desarrollo de, en este caso, de un municipio o del pueblo de San Pedro de Alcántara. Entonces, el reto, desde que estoy en el 2015, es primero conformar o crear un área de cultura propia en San Pedro, que sea totalmente independiente, porque como tú bien decías, San Pedro y Marbella se parecen en muchas cosas, pero en otras tantas no. Yo decía también en el último programa que hacía aquí con Paco Moyano, que cuando yo programaba ciertas cosas en Marbella funcionaban muy bien y en San Pedro no, y al contrario, muchas cosas funcionan muy bien en San Pedro y en Marbella no. Y no es que somos diferentes en muchas cuestiones, y yo creo que es una realidad. Es una realidad. No es bueno ni malo, es una realidad. Y no pasa nada, porque es como, por ejemplo, el poder hay que repartirlo. El poder no lo puede tener ni una persona, ni un gobernador, no, el poder hay que repartirlo, porque con eso se llega, digamos, se intenta llegar a la igualdad. Totalmente. Se intenta. Pues como te digo, ese es el reto, ¿no? Que primero conformar un área de cultura, en este caso también yo te lo resumo, un área de cultura y juventud, para no decir lo tan largo, de poder tener una programación propia en San Pedro, de volver a educar a los vecinos de San Pedro de Alcántara a acudir al teatro, a ir a una exposición, a ir a una presentación de un libro. ¿Por qué? Porque durante muchísimos años no se ha ofrecido esa programación. Por tanto, en muchos casos, no todo el mundo evidentemente, pero en muchos casos no tenían ya, digamos, pues esa, digamos, manera de ir, o esa demanda de ir a un teatro. Entonces, lo que hay que volver a hacer es, como te digo, reeducar, o si se puede utilizar esa palabra, dentro de ofrecer variedad. Yo creo que es más acertado. Y en el tema de los más pequeños, que también hacemos muchas cosas con ellos, es el educar. Ahí sí, educar en cultura, porque son los futuros consumidores de cultura. Por tanto, cuando estamos haciendo ahora los ciclos, que ya este año ha sido la tercera, que hemos terminado este pasado domingo, el ciclo de teatro infantil que hacemos en el Trapiche todos los domingos, pues hay muchas familias que vienen diciéndome que su hijo o su hija es el que los obliga a que el domingo tienen que ir al teatro. Entonces, de cuando empezamos en el 2015, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ver ese Trapiche, a lo mejor la mitad lleno. Pero perdóname, ¿ir a ver teatro o a hacer teatro? En este caso concreto es un ciclo donde van a ver teatro. Pero es importante también hacer teatro. Estamos haciendo, por ejemplo, con los adolescentes un curso de improvisación teatral, que se lo están pasando súper bien, que están haciendo muchísimas amistades entre ellos, que además el otro día estuve un ratito con ellos, se lo pasan genial. Entonces, muy bien, hay que ofrecer y también pues formar, ¿no? Yo creo que son las dos cosas que al final se complementan. Bien, seguimos hablando con el tema de enseñanza. Antes mencionaba el tema de que el chaval
casi obliga al padre y la madre a ir al teatro. Esto es como una mesa con 4 patas, ¿no? Está la familia, está el colegio, está el propio y está las instituciones. El papel que corresponde en este caso a la tenencia de alcaldía, antes decía que es un reto, no deja de ser un reto. Pero, Gemma, tú que vives directamente y tienes esa responsabilidad, ¿tienes los mimbres necesarios en función a la sociedad sanpedreña para responder a estos temas de cultura y etcétera? Sí. ¿Hay mimbres? Sí, por supuesto que los tiene. Además, tú también lo has dicho antes y yo te lo vuelvo a repetir. San Pedro es un pueblo muy participativo. Ahora mismo tenemos las calles de San Pedro, ahora mismo con toda la zambomba, con la casa de Papá Noel, con los diferentes talleres de Navidad, están las calles llenas ahora mismo. Cuando estamos haciendo, como te digo, el ciclo de infantil, ha estado el Trapiche lleno. Hemos tenido al Teatro Benavente, que hacía años que no venía, que era esa carpa itinerante que venía a la feria, y se ha llenado el teatro las 2 noches seguidas. La batalla de gallos que te decía estuvo lo que era casi 2000 personas que metimos en la carpa. Por tanto, la gente de San Pedro, yo porque vengo a hablar de eso, porque como tú bien dices, es donde está mi responsabilidad. Si tú le ofreces, ellos responden. Yo quiero nada más que acordarme de este verano, cuando hicimos el primer festival de calle Artfest, que durante una semana hubo en diferentes ubicaciones de San Pedro incluso 4 actuaciones al día, y era increíble de cómo estaban las plazas, de cómo estaban las calles, y después también muy importante es cómo estaban los comercios. Yo creo que la cultura es importante, pero la economía también es muy importante, ¿no? Y al fin y al cabo, yo creo que al final todo se nutre una cosa con otra, y lo que intentamos es que sea un pueblo mucho más dinámico, que sea mucho más atractivo también para que vengan a visitarnos. Claro, porque ese tema crea riqueza y por ende crea puestos de trabajo y crea una movilidad. Una ciudad, pues a las 7 de la tarde, un sábado, que no haya nadie por las calles, produce hasta tristeza. Sin embargo, hay ciudades que tienen la habilidad de esa movilidad extraordinaria, que mira que estamos viviendo unos tiempos, lo que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, movernos, que si la televisión en casa, que si tal, que si cual, pero hay ciudades que tienen la virtud, llamémosle así, de que sus calles estén vivas, estén llenas. Y en eso San Pedro puede presumir de ello. Además, yo siempre, desde el primer momento siempre he dicho que una de las vías, digamos, de los objetivos era sacar siempre la cultura a la calle. Yo creo que muchas veces, y no me canso de repetirlo, y mira que lo he dicho una y otra vez, muchas veces un centro cultural, un teatro, una sala de exposiciones es un obstáculo para muchas personas que no están acostumbrados a ir. Claro. Entonces, tú lo que tienes que hacer, o desde luego, yo lo que intento hacer, porque creo que es la vía, porque cada uno tiene su manera de actuar y de gestionar, ¿verdad? Yo lo que hago es sacar mucha actividad a la calle, porque a lo mejor una persona que no ha visto teatro, porque nunca ha acudido a un teatro, pues lo ve y le gusta. Alguien que a lo mejor no ha ido, una cosa a lo mejor tan simple como ir a un concierto o ver música en directo, que también hay personas que no lo han visto, lo ves en la calle y al final hay un concierto y después vas, o ves una exposición en la calle, te gusta y vas. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es ir eliminando obstáculos. Hombre, los centros culturales y demás tienen que seguir existiendo, pero yo creo que hay que ir eliminando obstáculos e ir acercando la cultura a todos los ciudadanos, hacerla mucho más participativa, que al final es mucho más democrática, porque lo que hace es que llegas a un mayor número de personas que a lo mejor pues no tienen el dinero para pagarse la entrada a un teatro, pero se lo está ofreciendo de manera gratuita. Y Gemma Midón, como responsable de estas 4 áreas, tiene vamos a ver, la autonomía o libertad suficiente para trabajar. Bueno, total. Yo te hago la pregunta porque es de obligado cumplimiento, ¿no? Porque a veces, ¿cómo te voy a decir? A veces hay factores que perjudican en la labor de una persona que tiene interés, pero bueno, por muchos motivos se le busca, digamos, la vuelta. En este caso, Gemma Midón trabaja con total libertad y autonomía, ¿no? Lo hacía... Yo no estoy hablando de OSP en historia, te estoy hablando de Gemma Midón, como Gemma Midón. Pues yo te soy sincera y te digo que la misma libertad tenía cuando llevaba todo el municipio que ahora mismo en San Pedro. Muy bien. Me han dado toda la confianza y yo creo que la verdad que es de agradecer, ¿no? Además te digo más y te adelanto, porque eso sí que no lo he dicho yo en ninguna parte todavía. Ah, ¿no? Sabéis que
bueno, la tendencia va a tener este año ya un presupuesto totalmente independiente, con todas esas competencias, y que cada área, porque no son delegaciones, son áreas, pues vamos a tener nuestro propio presupuesto. Cuando hablamos de presupuesto, perdona, creo que son 18 millones, ¿no? Hay un partido importante para poder desarrollar, porque no nos engañemos, sin pasta no se puede hacer gran cosa. Hay partida suficiente para esos proyectos, que los que están funcionando y los que van a funcionar tiren para adelante. Eso es lo que te iba a decir, lo que pasa es que ya me has cortado tú. Decirte que yo, bueno, o sea, mis compañeros y yo entregamos cada uno pues unos presupuestos, digamos, un borrador de presupuestos, teniendo en cuenta pues esos proyectos que teníamos en mente que queríamos hacer. Yo tengo que decir que al presupuesto de cultura y juventud pues no se le ha quitado ni un céntimo. Para mí eso, y tú sabes que siempre... ¿Has tenido que pelear mucho? Nada. No. Nada. Y tengo que decirlo porque igual te digo una cosa que te digo otra. Normalmente las partidas o los presupuestos de cultura, desgraciadamente, son los primeros a los primeros que se le mete la tijera o se le mete el recorte. Pero no, como te decía también antes con otro tema, no solamente en Marbella y en San Pedro, desgraciadamente a nivel nacional, donde primero se mete la tijera en cultura o en enseñanza o educación también. Entonces, que yo, y también eso, como te decía, cuando tú haces un presupuesto siempre te vas hacia arriba, lógica, porque vas pensando, si después me recortan, que más o menos se me quedan todos los proyectos que yo tengo en mente. Entonces, aún así, a mí en San Pedro de Alcántara no me han quitado un céntimo. Estoy muy contenta porque vienen unos grandes proyectos para San Pedro, para este año 2018, y además lo que es grande también cuesta o significa un gran esfuerzo económico. Por tanto, la verdad es que estoy muy contenta y muy motivada para el 2018. Muy bien. Otro de los apartados muy bonitos y muy interesantes es el patrimonio histórico, que San Pedro arrostra dentro de su término temas de un indudable valor. ¿Cómo va a tratar? ¿Cómo trato? Yo, primero, sobre todo para darle información a la ciudadanía. Ese patrimonio, ¿quién lo controla? ¿Junta de Andalucía, Ayuntamiento, Gobierno Central? ¿Quién controla ese tema? ¿Quién pone al día? En principio, el patrimonio histórico, según la Ley de Patrimonio Histórico andaluz y también, digamos, el de España, el nacional, el que tiene, digamos, la obligación de su mantenimiento es el ayuntamiento o el municipio donde se ubique. Bien. Eso es siempre y cuando sean parcelas municipales, o en este caso, por ejemplo, Las Termas no es una parcela municipal, pero está ubicado en el municipio, por tanto, el mantenimiento sí que tenemos que hacerlo nosotros. Sin embargo, si hay que hacer algún tipo de intervención arqueológica o cualquier tipo de intervención en lo que es el inmueble, digamos, o en este caso el edificio, pues eso sí ya le corresponde a la Junta de Andalucía, porque no es una competencia propia nuestra, en el sentido de que no está en un terreno de titularidad municipal, ¿no? Y ahí sí que hemos tenido algunos problemas o complicaciones, porque hay algunas partes de las termas que están sufriendo bastantes daños, porque también sabéis que está la intemperie, hay que hacerle más mantenimiento del que tiene, y entonces ahí sí que tenemos un poquito más de complicaciones. Sin embargo, la basílica, pues ahora se va a hacer también una limpieza exhaustiva de todo lo que son las tumbas y los muros de la propia basílica, y también vamos ahora se ha proyectado además para este presupuesto la aprobación del proyecto para la cubrición de la basílica, para que así podamos por lo menos evitar que tenga... Sí, que se deteriore con el tiempo, ¿no? Porque la basílica es un tema, si no único, uno de los pocos que quedan en el país, ¿no? Exactamente, además está en un sitio, pues imagínate dónde está, ¿no? Junto a la playa, además, y con un terreno muy extenso, muy abierto, y la verdad que es increíble también. Hay que decir que se va a hacer también la pasarela, la continuación del paseo marítimo por esa zona, y bueno, en la duna, que ya había excavaciones. No afectará a la basílica, en la duna, digamos, que es la que está más pegadita a la orilla, al mar, digamos, pues ahí se van a hacer prospecciones también, aunque ya hubo en su momento excavaciones, que salieron además 3 tumbas altoimperiales ahí. Pues la intención es trabajar mano a mano para que esa pasarela sea una especie de mirador
digamos, donde se vea la basílica perfectamente, incluso esos restos que aparecen en la duna, que se puedan hacer, como en otros lugares se está haciendo, con una especie de metraquilato y demás, para que también todo el que vaya por la pasarela pueda estar viendo perfectamente está adquiriendo los restos. Por parte de la sociedad, de la gente, no solo municipios, sino de fuera, interés por el tema de la basílica, ¿verdad? Yo te digo también que una de las cosas que hicimos, bueno, que inicié, fue que antes de 2015, digamos, pues lo que había era la visita que había, era los jueves, si no recuerdo mal, los jueves en Río Verde de 11 a 1 y los viernes en la Basílica de 11 a 1, siempre y cuando no fuera festivo. Si era festivo estaba cerrado. O sea, yo entendía que si nosotros lo que queremos es potenciar y dar a conocer nuestro patrimonio, teníamos que abrir muchas más horas estos espacios, porque además teniendo en cuenta que normalmente las personas trabajan de lunes a viernes, que los niños están en el cole, aunque sí es verdad que se le ofrece esa actividad, que además una de las más demandadas es la visita a los yacimientos. Yo creo que también había que ofrecer a todos aquellos que nos visitan. Nos visitan, cuando es en vacaciones, normalmente en días festivos y fines de semana. Pues entonces lo que se hizo fue abrir, como está ahora mismo, de viernes, sábado y domingo, con una ampliación de horarios y también los días festivos. Y está teniendo buen resultado, supuesto, ¿no?, que se triplique y casi más tema de las visitas. Tema de juventud. Esto se puede considerar una nueva etapa, ¿no? Aparte de la etapa nueva, dentro de tu responsabilidad, no lo tocabas anteriormente, pero ahora corre. ¿Es compleja la delegación? Yo creo que no. Es que yo, eso de la complejidad y demás, yo me lo tomo muy positivo, porque yo lo que intento es tener un trabajo que realmente me guste. Yo creo que cuando te gusta algo todo es mucho más sencillo. Entonces, como también te comentaba, pues yo lo que intento es no desarrollarlo yo todo como yo pienso. Yo a lo mejor ahora mismo, con la edad que yo tengo, no me puedo poner en el pensamiento de un niño que tenga 18 o 19 años, porque las cosas han cambiado mucho, hay que ser reales. Obligatoriamente te tienes que poner. Me tengo que poner, pero también los tengo que escuchar. Entonces, por eso, lo que yo intento es escucharlo a ellos, ver que, como te decía, qué demandas tienen, y yo creo que entre todos se puede sacar algo. Entonces, para mí, juventud, pues la verdad es que me encanta, me gusta mucho. ¿Sabes por qué te he dicho que la complejidad? De todo es conocido que el joven quiere su propia movida, su propia libertad, su propia decisión, y bueno, y que a través de un ayuntamiento que te digan hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, eso no funciona. Así no funciona, seguro, ¿no? Pero es como todo, si lo ofreces contando con ellos. Exacto, ahí es donde. Si lo ofreces contando con ellos, van a salir siempre propuestas perfectas para ellos, ¿no? Y para nosotros, al final, que como administración pública lo que queremos que las actividades no se hagan. Yo, por ejemplo, cuando hago una actividad y a lo mejor hay poco público, pues a mí me duele en el alma, sinceramente. Yo no quiero hacer actividades para cubrir expedientes, porque tengo que hacer tantas actividades al año. Yo quiero hacer, a lo mejor en un momento dado, menos actividades, pero que le llegue a más gente, ¿no? Yo las hago con la intención de llegarle, de que sirvan. Sí. Entonces, si cuentas con ellos, pues yo creo que, como te decía, pues más éxito va a tener. Yo lo digo también porque al hilo de este tema, te voy a hablar, quiero que me explique el tema de la Escuela Municipal de Danza, de San Pedro Alcántara y danza, porque los jóvenes, una de las cuestiones que tiene más interés es la música, no nos engañemos, ¿no? ¿Cómo va el tema de la Escuela Municipal de Danza? Bueno, es la Escuela Municipal de Música y Danza, en San Pedro en este caso. Bueno, pues lleva muchísimos años dando vueltas, literalmente. Estuvo en la Alcolera, estuvo en un colegio, estuvo en otros locales municipales, hasta que terminó en el Instituto Guadaiza. Hubo problemas problemas en el sentido del pago, porque era algo que ya Intervención no veía como una competencia propia, pagar un instituto, o sea, problemas ya, digamos, internos de la administración local, que al final eso hizo que cada vez se encallase más, ¿no? ¿Y cómo está ahora mismo el tema? Por otra parte, también nos reunimos con la dirección del instituto, y yo lo veo normal, ellos querían hacer nuevas actividades también por la tarde, por tanto ya cada vez era menos compatible el uso de institutos con el uso de la Escuela Municipal de Música y Danza. Entonces,
Finalmente, pues teníamos que salir de allí. Este curso, este primer trimestre está siendo muy complicado porque tenía que haber empezado en septiembre y por diversas cuestiones que ya nos hemos reunido con los padres y se lo hemos explicado, pues no han podido empezar al día de hoy. Pero bueno, al día de hoy en sus ubicaciones, digamos, que van a tener. Ahora mismo sí que están recibiendo clases. Cuando dice que van a tener, que se está acometiendo ya... yo he estado esta mañana porque danza va a estar en la carpa municipal. Y música va a estar en el Centro Cultural San Pedro, en la Plaza de la Libertad. No conseguimos, por más vueltas que le dimos, conseguir un espacio que tenía que tener en torno a 800 900 metros en San Pedro. Era imposible, además tiene que tener, porque tú puedes encontrar un local de 800 900 metros, pero es que tiene que tener, según la normativa, claro, tiene que tener una altura determinada de techo, tiene que tener una altura, o sea, tiene que tener X número de ventanas, tiene que tener X número de puertas, entonces cada vez se complica más. Intentamos también irnos a un colegio, era imposible porque las clases eran muy pequeñas, total, que eso se fue complicando y al final pues decidimos hacer una obra nueva, bueno, dentro de 2 espacios que ya estaban construidos, y al día de hoy tengo que decir, y además se le ha dicho así a los padres, que sí es verdad que no hemos empezado cuando deberíamos de haber empezado. Ahora mismo se están dando clases en otros espacios de manera provisional. Por ejemplo, danza está en el Trapiche y en derechos sociales tengo a música. Entonces sí que lo que se le ha intentado transmitir a los padres, que a pesar de empezar más tarde, por fin se va a empezar van a tener un espacio único y exclusivo para el uso de la escuela municipal, por un lado de danza y por el otro lado de música. Tenemos que decir que en el instituto, por ejemplo, no se daban las condiciones, no había otra cosa, y agradecidos al instituto, por supuesto, que durante muchísimos años hemos cedido la instalación. Exactamente. Pero sí es verdad que también las niñas de danza, por ejemplo, no tenían un suelo acorde de madera, por ejemplo, para que ellas pudiesen hacer, para que pudiesen bailar. Eso también puede llevar también a peligros de tener cualquier problema, pues ¿no? De salud en cuanto a alguna rotura, además, que por suerte, digamos, no ha habido apenas ni nada, pero sí es verdad que vamos a tener, como te digo, por primera vez un espacio exclusivo para ellos. ¿Se está acondicionando? Se está acondicionando, además siempre consensuado con la dirección de la escuela municipal, con las profesoras de danza y con los profesores y jefas de estudios, tanto de danza como de música. Y yo he estado, voy mucho a ver la obra y sinceramente... La sorpresa, en este caso grata, de cómo están quedando los 2 espacios, es increíble las instalaciones que van a tener. ¿En qué tiempo crees tú que estará listo? Empezamos en enero. En enero. En enero empezamos ya con total normalidad. Buena noticia. Otro de los temas es el Centro de Artes Escénicas de la Alcolera. Ha sufrido, en el sentido positivo, una transformación muy buena, muy buena. ¿Cuál es el curso que se le va a dar o se le está dando ahora mismo al centro? En su conjunto. No, ahora mismo lo que es la Alcolera estamos en obra, lo que es la puesta en valor del edificio. ¿Todavía no está terminada la obra? Lo que es el edificio, la restauración del edificio, digamos, para convertirlo en un centro de arte escénica o en un teatro, un teatro, que es como se conoce, digamos, normalmente, pues eso, la obra ya está hecha. Incluso si todos recordáis, ese edificio tenía un color ocre, amarillo, que no sé exactamente en qué año se puso, pero sí que lo que intentamos fue recuperar el estado original de cómo era el edificio. Entonces, buscando en muchas fotos y demás, además también en este caso con la ayuda de José Luis Casado, todo hay que decirlo, a cada uno lo que es de cada uno, por supueto, pues es un hombre que sabe de totalmente, San Pedro mucho. Más que él, yo creo que de San Pedro no sabe nadie, en cuanto históricamente hablando, vaya. Y vimos en las fotos que no tenía color, sino que simplemente tenía el enfoscado. El enfoscado, como todos sabéis, es un color así grisáceo, oscuro. Entonces lo que no íbamos a dejarlo solamente así, digamos, con el enfoscado, pero se ha cambiado el color y ahora es gris, un gris oscuro que recuerda al origen. Ha quedado, además, yo creo que le da mucho más elegancia, mucho más empaque al edificio. Y ahora mismo lo que estamos es con todo el entorno, porque ya que habíamos hecho esa gran inversión para tener un teatro en condiciones en San Pedro, porque no teníamos y porque el Trapiche
no es un teatro. Y que hace mucha falta en San Pedro. Porque son 169 butacas las que tiene y además no tiene la inclinación que debe tener como Ahora un mismo, teatro. ¿cuántas butacas tiene? 169 tiene el Trapiche. En la Alcolera vamos a tener casi 300 butacas. Ya estamos hablando de un teatro pues en condiciones. Y estamos, como te digo, en el entorno, que se va a quedar también una obra fantástica, porque además la entrada principal no va a ser por donde la conocíamos, sino que toda esa parte de atrás se convierte en una gran plaza también de encuentro, por tanto la entrada va a ir directamente por esa plaza. Y después lo único que nos queda, que ya están casi todos los pliegos, la parte técnica y el mobiliario, que yo creo, bueno, yo ya estoy empezando a programar para junio, yo espero que para mayo, junio, bueno, en junio tiene que estar abierto ya. Lo que sí me doy cuenta de que pasito a paso se está consiguiendo en San Pedro reservas culturales de primera línea, todo hay que decirlo, porque por ejemplo el Centro Cultural Rosa Verde, ¿no?, que está cumpliendo un objetivo extraordinario, esto produce satisfacción, sobre todo a ti como responsable, ¿no?, pero también a la gente que ama y quiere la cultura y la educación, porque en el Centro Cultural, ¿cuáles son, digamos, los objetivos, cuáles son los temas que se dan en el centro? Bueno, ahora mismo tenemos, el Centro Cultural San Pedro, lo tenemos ahora mismo, como te digo, cerrado porque estamos con las obras de música. Sin embargo, ahí va a estar, digamos, la Escuela Municipal de Música, ahí vamos a seguir teniendo la sala de exposiciones y también el Cineclub, que lo volveremos a... Cuando dice la Escuela Municipal de Música, San Pedro, corrígeme si... San Pedro no tiene banda municipal, ¿no? No. ¿Tiene... Hay una que es la banda municipal. No, yo digo San Pedro, ¿tiene perspectiva de crear una banda municipal? Pues hace unos días... Hombre, lo digo porque... Esta semana pasada me han venido a contarme que hay intención de crear una banda en San Pedro. Pues es que... No puedo adelantar más porque todavía no me he reunido con pero te ellos. digo una cosa, que no es un tema que necesita unos presupuestos, y hay mucha gente que tocan o el trombón, el saxo, el oboe, el clarinete, el fliscorno y tal, y todo esto se junta hasta de la mano de un director o directora, y se puede crear una banda municipal. Se puede. Pedro, hombre, y puede servir... De hecho, San Pedro tuvo durante muchísimo tiempo su propia puede banda. servir de vivero musical, ¿no? Sí. Es que, bueno... Pues como te decía, ahí tenemos el cineclub, tenemos la sala de exposición y vamos a tener música, y también hay una clase que es de pintura. En el Rosa Verde, que ahora justo hace un año de la obra nueva, de la inauguración, era un edificio que, como tú sabes, que estaba totalmente obsoleto. Ahí yo creo que no se había hecho una obra durante años. Ahí entrabas y era como que te retrotraías en el tiempo, años inmemorables, porque era todo súper antiguo. Entonces ahora lo que tenemos allí sigue estando la escuela de adultos, tenemos la escuela oficial de idiomas, tenemos también la zona administrativa, tanto de cultura como de juventud, y también tenemos un aula para, digamos, polivalente para diferentes actividades, talleres, presentaciones de libros, y también tenemos por primera vez pues una sala de estudio en San Pedro que era muy demandada, y tenemos esa sala de estudio allí. En San Pedro el que no quiera desarrollar tema cultural porque no quiere. Exactamente. Yo la verdad que estoy muy contenta porque muchas veces tú quieres hacer actividades, quieres programar mucho, tienes muy buenas ideas, pero te faltan espacios. En San Pedro faltaban espacios, pero porque en San Pedro estaba el centro cultural y el Trapiche, que el Trapiche además, digamos, lo que alberga principalmente son todos los talleres de arte y cultura, y después este espacio que tiene el salón de actos, o yo le digo teatro, pero no es un teatro, es un salón de actos que es muy polivalente y que se está utilizando. Pero no es teatro. No es teatro, entonces yo creo que el ganar el Rosa Verde, que el ganar ahora mismo también ese espacio en la carpa de danza, que ganar la Alcolera como teatro, yo creo que San Pedro está pegando un giro, pero vamos, increíble. Y además también en la zona donde está el skatepark, en la entrada, en ese edificio que iba a ser aquella polémica estación de autobuses, todo eso... ¿Qué va a pasar ahí? Te cuento, este año la intención es
cerrarlo todo y hacer un gran complejo para la juventud, ¿no? Porque el edificio no se está utilizando para nada. No se está utilizando, no. Entonces la intención es que sea como un complejo dedicado en exclusiva para la juventud. Hombre, habría que buscarle alguna utilidad, ¿no? Pues en eso estoy. Estaría el skate park, estaría una zona donde ellos puedan hacer también breakdance y demás, porque les gusta mucho, donde además en ese espacio, en ese edificio, dividirlo, digamos, en dos. Esto todavía es un proyecto que está en bruto, pero que estamos trabajando ya en eso. En una parte que estuviese la sala de ensayo para los grupos musicales, y en la otra sala que fuese un sitio pues para proyecciones y para reuniones de la gente. O de asamblea, de reuniones y demás, muy bien. Otra de las historias que tú lo has vivido y lo has trabajado es la UNED. UNED, que hay que sentirse satisfecho porque al fin se solucionó el tema, y que cualquier persona que tenga inquietud y que tenga interés pues puede desarrollar su cultura a través de cualquier modalidad. Explícanos cómo se ha llegado y cuál es la situación actual y cuáles son las, de todo es conocido, ¿no?, pero las ventajas de la UNED para la sociedad de todo el municipio, claro. Bueno, eso fue un proceso de 2 años. Porque eso fue, además esto ya es una cosa que ya hemos hablado muchísimo de ella, que me lo encontré nada más que entrar a la delegación. Entonces fue un proceso largo, complicado, pero desde siempre hubo ese compromiso, como te decía antes también, a cada uno lo que es de cada uno, sí. Hubo un compromiso por parte del anterior equipo de gobierno, donde estaba OSP, por supuesto, y estaba PSOE Izquierda Unida. Hubo un compromiso de que queríamos que la UNED se quedara, entonces se luchó para que se quedara y efectivamente se consiguió. Además, ahora mismo la oferta es mucho más amplia, tenemos 3 grados más. Si antes había Derecho y Turismo, ahora existe Criminología, Psicología y Dirección y Administración de Empresas. ¿Cuántas modalidades? 5, ¿no? Son 5 grados los que hay, aparte de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, y el ruso, que tampoco estaba, digamos, de manera permanente, pues también se consiguió. Eso supone también un incremento económico en los presupuestos del ayuntamiento, pero yo creo que en formación nunca hay que escatimar, por tanto, si había que duplicarlo, se luchó para que se duplicara y que ahora mismo podamos contar en Marbella con una UNED que es la única, es el único aula delegada de toda la provincia de Málaga, porque mi hija y Ronda desaparecieron, ¿no? Sí. Cuando hubo este problema de la ley que decía que no era una competencia propia de la administración local, pues eso hasta que no se hiciera un convenio nuevo, todos los pagos había que hacerlo con reparo. Nosotros los primeros levantamos los reparos, sin embargo Mijas y Ronda decidieron que ellos preferían cerrar antes que levantar reparos. Hay aceptación por parte de la... Claro que hay aceptación, y lo que tú decías de qué ventaja supone tener la UNED en un municipio como este, por ejemplo. Nosotros aquí no solamente hay alumnos de Marbella, de San Pedro, Nueva Andalucía o Las Chapas, aquí vienen alumnos de Benaví, aquí vienen incluso alumnos de Ronda, incluso alumnos de Fuengirola. La comarcal, ¿no? Exactamente, aquí vienen de Manilva, de Sabinilla. ¿Por qué? Porque en este caso lo que significa que esos 5 grados que te he contado y el acceso a la universidad y ruso cuentan con tutorías presenciales, además de que luego tú puedes hacer tu examen aquí, aunque te hayas matriculado en otro grado que aquí no se... Yo tengo amigos que son abogados gracias a la UNED. Totalmente, es que yo creo que... Amigos de 70 años, 60 años. Es que es una manera de acercar, porque no todo el mundo puede desplazarse a diario a Málaga, ¿no?, que es la universidad que tenemos más cerca, por ejemplo. Todo el mundo no puede desplazarse a Málaga. Sin embargo, la UNED, sí es verdad que gran parte de la elaboración del temario y de la preparación del temario te la haces tú en casa. Sin embargo, sabes que tienes de lunes a viernes unas tutorías donde tú tienes cualquier cuestión o duda, pues tú vas ahí y el profesor te va a atender, ¿no? Yo creo que eso es un gran avance. Entonces, yo no entendía que eso se fuese de aquí. De hecho, casi hasta el final, que casi lo conseguimos, pero parece ser que no llegamos a los plazos. Mi intención también es que a San Pedro llegue por lo menos el acceso para mayores de la universidad para mayores de 25 y 45 años. El año pasado no dio tiempo, pero yo quiero hay que seguir intentar conseguirlo, para que por lo menos, porque en San Pedro y Nueva Andalucía hay muchas personas que están matriculados en eso, ¿no? Entonces, pues si queremos acercarlo, pues vamos a acercarlo todavía más y vamos a llegar a San Pedro. Muy bien, te puede considerar satisfecha, ¿no? Yo en ese caso estoy muy contenta, la verdad.
Bueno, ahora vamos a hablar de todo. Es conocido que hay una propuesta o un compromiso, como quieran llamarle, ¿no?, de la realización de un instituto en San Pedro, cosa que no necesaria, súper necesaria, dada que hay masificación, todo hay que decirlo, y este instituto cubriría ese problema que se tiene. ¿Cómo va la cuestión esta, Gemma? Bueno, el problema de escolarización, digamos, en San Pedro no es de ahora, no es algo nuevo, viene hace mucho tiempo, de tal modo que los institutos se han ido perdiendo zonas comunes, se han ido perdiendo zonas de biblioteca. Parcheando. Exactamente. Entonces, eso para mí también va en detrimento al final de la educación y del servicio que hay que prestar en un instituto, en este caso. Yo pongo el ejemplo del mío, cuando yo fui después de unos años al instituto por alguna visita, por lo que tenía que ir, yo no reconocía mi instituto. Mi instituto entraba y tenías una luz, tenía unos pasillos que ahora mismo no existen tal cual, ¿no? Porque se han ido, digamos, haciendo para hacer aulas, hacer aulas para que los niños, pues bueno, pudiesen tener aulas donde dar clases. Ahora mismo el problema, pues la verdad que es aún mayor, ¿no? Porque los problemas normalmente, cuando no se da solución, no van hacia menos, van hacia más, ¿no? Como es lógico. Va creciendo. Como es lógico. Entonces, en el Instituto Vega del Mar, en este caso, se solicitaron poner dos aulas prefabricadas, pero como está en zona inundable, yo hago un resumen, como está en zona inundable, pues bueno, pues al final no se ha dado los permisos pertinentes y no se han podido hacer esto, que supone que tengamos las clases masificadas, que haya niños que tengan que estar cambiando continuamente de clase. Esto es, digamos, os explico de cómo está la situación, aunque también tengo que decirte que en Marbella también hace falta un instituto. Sierra Blanca está hasta la ola, vamos. Pero sí es verdad que donde ahora mismo, y no porque yo sea de San Pedro, sino es que es así, donde ahora mismo está el mayor problema es en San Pedro. Entonces, hablando del instituto, cuando se hace el pacto con el anterior equipo de gobierno, había tres cuestiones o tres proyectos que OSP pone encima de la mesa para que ese pacto se firme, ¿no? Era la pasarela, que ya se ha iniciado, el centro de salud, que ya se va a iniciar en este próximo 2018, y el tema del instituto. Parece mentira lo del centro de salud. Esa es otra. No, pero sí sale. Sí, por supuesto, además ya ha salido a licitación y demás. Entonces, el tema del instituto, pues nosotros lo que hacemos, además, yo creo que de lo primero que se hace cuando se toma posesión, problema con el suelo, ¿no? El suelo se cede. O sea, era un suelo que además muy complicado de buscar un suelo educativo, que todo, bueno, es el que está ingenio, justo, ¿no? En el ingenio, digamos, a espaldas de la residencia de Aspandem. Es un terreno que hay allí de algo más de 9.000 metros, se le cede, se hace en pleno y demás, de manera oficial, se le cede a la Junta dice que los 9.000, más de 9.000 no los quiere, que solamente le hacen falta los 5.700 metros que le hace falta para construir el instituto de secundaria. Se hace todo, y a nosotros siempre nos habían dicho, y aquí te hablo ya como OSP claramente, es que siempre nos habían dicho, porque era un tema que se llevaba exclusivamente desde Marbella, desde urbanismo y demás delegaciones de Marbella, nos dicen que el problema que hay para que la Junta no inicie las obras es que no hay un proyecto de urbanización de esa zona. De la zona exterior. De la zona donde se va a construir el instituto. Entonces nosotros, efectivamente, pues entendemos que eso es así. ¿Por qué te contaba antes lo de las prefabricadas, ¿no? Era porque a raíz de ese problema, pues hay muchos padres preocupados, mucha comunidad educativa, entre profesores, directores y demás, que dicen que este problema nos va a estallar, y es que nos va a estallar ya. Entonces, desde la tenencia de alcaldía, en este caso, teniente alcalde Rafael Piña, empieza a investigar y a preguntar que por qué esto todavía no, digamos, la Junta todavía no ha recepcionado la parcela, porque tú sabes que la recepciona en el momento que se le da la licencia de obra. Entonces la licencia de obra parece ser que no se le da por el tema que te comentaba del proyecto de urbanización. Se toma desde la tenencia de alcaldía en noviembre, en una semana, se empiezan a hacer llamadas y demás, y nuestros juristas, arquitectos y juristas empiezan a ver también con diferentes normativas que si es necesario que la parcela, digamos, tenga proyecto de urbanización. Y se encuentran varios artículos donde dicen
que por la demanda, por la urgencia y cuando se está hablando de la construcción de edificios públicos, como puede ser un centro de salud, como puede ser una guardería, un colegio, un instituto, por ponerte un ejemplo, si la Junta pide la licencia de obra, el ayuntamiento se la dará. ¿Por qué? Porque es una zona que está ordenada. Es una zona que tiene las calles, que tiene el acerado. No tiene por qué urbanizarlo antes, ¿no? Vamos a ver, el proyecto de urbanización es, digamos, un proyecto oficial que está firmado. Para meter la luz, el agua, la historia. Pero a la vez, si eso no está hecho, no significa que no esté ordenado. O sea, ordenado significa que tiene las calles, que tiene el acerado, que tiene toda la cometida de luz, que tiene toda la cometida de saneamiento de luz. Lo tiene. En este caso lo tiene. Lo tiene. Y como lo tiene, por tanto, nosotros... se ha hecho un informe por parte del arquitecto y de las juristas de la tenencia diciéndole a la Junta de Andalucía este caso y que esta ley y estos artículos reconocen, o sea, digamos, recogen, que se le puede ceder en estos casos excepcionales la licencia de obra. ¿Y qué contesta la Junta? Pero yo voy más allá a decirte que cuando se empiece a investigar por parte de la tenencia qué pasaba, en qué punto estaba la tramitación con la Junta de Andalucía para la construcción, pues aparece un documento que nunca había llegado a la tenencia de alcaldía, donde la Junta de Andalucía pide en diciembre de 2016 una serie de cuestiones para su sanación, ¿no? de alguna documentación que faltaba. ¿Y eso que estaba en el ayuntamiento? Eso estaba en urbanismo, ¿vale? Eran 3 puntos en concreto, y uno de ellos era la licencia de obra, que hasta que no hubiese un proyecto de urbanización no se le podía dar licencia de obra y ellos no podían construir. Pero eso nos llega a nosotros, la tenencia, después de que Rafael Piña, digamos, hace ya todo, digamos, todas las averiguaciones, nos llega en noviembre de este año. Nos llega a nosotros ese documento. Y ese documento empezamos a tirar del hilo y en urbanismo no se había hecho nada. Y en la tenencia de alcaldía, en menos de una semana, se ha hecho. Muy bien. ¿Qué hicimos? Nos fuimos con los padres, con la representación de padres y madres del AMPA, y con este caso con el director del Instituto Vega del Mar. Se le ofreció a los demás también venir, pero por cuestiones laborales, pues evidentemente no pudieron venir. Y nos fuimos a reunirnos, queríamos una cita con la delegada de Educación, que es Patricia Alba, pero que en este caso la hicimos con el jefe de Planificación y Escolarización, que es Marcelo Gaitán, donde le llevamos toda la documentación y donde le llevábamos además los informes de este arquitecto y de esta jurista, para que vean que el arquitecto, que al final es el técnico que tiene que firmar la licencia de obra, le está diciendo que existen esos artículos, que estando la zona ordenada como es San Pedro, hemos perdido un año, y eso sí lo tengo que decir, hemos perdido un año desde que ese documento llega desde diciembre de 2016, ponle enero de 2017, hemos perdido casi un año. ¿Qué significa eso? Que podíamos haber tenido el instituto para el curso 2018-2019 y ahora mismo digamos lo más positivo es que estará para el curso 2019-2020. Pero el problema está resuelto, ¿no? Nosotros le hemos llevado y le hemos remitido... Pero hay contestación ya de la Junta de que, no hay problema. No, le hemos remitido... Si el problema en este caso lo pondría el ayuntamiento para dar la licencia de obra, y le está diciendo el ayuntamiento que no le va a poner ningún problema. ¿Se ha remitido ya todo eso? Se ha remitido toda la información a la Junta de Andalucía. Todavía no hay contestación. Se remitió a la Junta y además nos reunimos. Ha sido reciente, ¿no? Eso ha sido, pues hará ya 2-3 semanas. 3 semanas. Ya es que las cosas de Palacio van despacio. Pero te quiero decir que muchas veces, y aquí también hay que, yo como te decía también el tema de la UNED y del compromiso con el anterior equipo de gobierno, yo no creo evidentemente que ellos no quisieran que se construyera, evidentemente no, porque es una necesidad que hay que hacer. Sin embargo, que pasar un año con ese documento ahí, que desde urbanismo, el técnico o quien fuese, no lo sé, no se haya hecho nada, y todavía peor, que el teniente alcalde de San Pedro no estuviese informado de esa documentación, yo creo que desde luego, en este caso, perder esos meses, pues son unos meses muy valiosos. Pues esa es la razón de lo que te decía yo al principio, el reparto de poder, porque hay reparto de responsabilidades y se está más en las cuestiones, ¿me entiendes? También, esto también yo quiero que se entienda que la autonomía que tiene ahora mismo San Pedro, que las competencias que tiene ahora mismo delegada el teniente alcalde de San Pedro, si no las tuviese, estos informes que te cuento no se hubiesen hecho en una semana. Por eso te digo que al fin y al cabo al final es necesario que haya un partido del pueblo como OSP, que es el que va a luchar todos los días. El ojo del amo engorda al caballo.
Bueno, pues yo creo que ya me queda poco que preguntarte. Por cierto, ¿cómo va a vivir la Navidad San Pedro? Yo sé que hay una persona responsable, ¿no? Pero bueno, tú formas parte del equipo y en términos general, supongo yo que se va a vivir pues como siempre se ha hecho, ¿no? Sí. De primera, ¿no? Además, este año se ha hecho una apuesta muy importante por el tema de la iluminación. Además, se ha potenciado mucho la calle Marqués del Duero, que como sabéis, bueno, una obra, ¿no? Sí, recién finalizada, y es verdad que hay muchísimos comercios de hostelería, de tiendas de ropa, farmacia, bueno, que en muchos ámbitos, que sí es verdad que han sufrido esos meses de verano esas obras, y era una manera que la Tenencia de Alcaldía tenía pues de agradecerle o compensarle, digamos, es que se merecen ya exactamente lo que habían pasado. De que la situación ya se acaba, de las obras ya están muy contentos porque además se ha colocado allí una bola de Navidad que tiene 2 espectáculos con música a las 6:30 y a las 8:30, y eso hace que continuamente esa calle esté llena de gente, y además está trayendo muchísima gente de otros pueblos. Sí, la calle en medio de toda la vida, la calle Marqués del Duero, y la verdad que está muy contento, y al final lo queremos eso. Se están haciendo todos los días, como te decía también antes. Hay zambombá, hay talleres infantiles, hay pastorales, no te olvides. Eso que es muy importante. La zambombá, sí, muy bonito, pero las pastorales y la tradición. Lo nuestro es las pastorales. También hay de todo, y yo creo que una Navidad acorde a un pueblo como San Pedro de Alcántara. Pues Gemma, muchas gracias. A ti siempre. Y agradecerte el haber venido aquí y desearte, como siempre digo, suerte. Muchas gracias. Y a todos ustedes agradecerles también la atención que nos prestan. Buenas tardes y hasta la próxima. Y buena suerte también.